Buenas tardes. En el presente video vamos a dar respuesta a la pregunta específica de la tarea con respecto a realizar una comparación o diferenciación entre lo que significan stakeholders, patrocinador y sponsor de un proyecto. Específicamente la pregunta habla acerca de diferenciar estos conceptos y o definiciones de entidades. Bien, primero que todo debemos mencionar que stakeholders significa partes interesadas del proyecto y que dichas partes interesadas en un proyecto pueden ser tanto internas como externas. Asimismo, para especificar, podemos decir que los stakeholders pueden ser, por ejemplo, el director o jefe del proyecto, el cliente, la organización ejecutante, los miembros del equipo, el patrocinador o sponsor, los subcontratistas, el gobierno, el comité del proyecto, la sociedad, otros socios, de tal manera que todas estas partes interesadas afectarán positiva o negativamente el proyecto. Con respecto a la definición de stakeholder, es conveniente mencionar que es un término acuñado en un libro de administración en el año 1984. También es importante anotar que los stakeholders pueden estar vinculados al proyecto de manera inactiva o activa, y también que de acuerdo a su interés este puede ser positivo o negativo. Ahora bien, como ya hemos mencionado, los stakeholders pueden ser positivos o negativos en cuanto al interés al proyecto. Sin embargo, el patrocinador, que también hace parte de los stakeholders, su interés nunca será negativo en términos generales. Y esa es una de las principales diferenciaciones de lo que es patrocinador con respecto a stakeholders. En esta gráfica que vamos a ver a continuación, podemos discernir las partes interesadas internas y las partes interesadas externas de un proyecto. Podemos ver claramente que en cuanto a la empresa, las partes interesadas internas, este gráfico didáctico nos explica que dichas partes interesadas internas son los empleados, los gerentes y los propietarios. Y así pues, las partes interesadas externas son los proveedores, la sociedad, el gobierno, los acreedores y los clientes. Esto a modo de ejemplo. Ahora bien, dentro de las partes interesadas internas, a su vez, están los miembros del equipo del proyecto. La siguiente gráfica nos permite visualizarlo. Aquí podemos ver que los miembros equipos del proyecto son el gerente del negocio, la alta dirección, el sponsor del proyecto y el project manager. Esto como un ejemplo. De tal manera que con respecto a la revisión de la primera gráfica, el sponsor o patrocinador de un proyecto hace parte de los stakeholders y a su vez hace parte de las partes interesadas internas. Por último, vemos la siguiente gráfica que está en la guía del PMBOK, en donde de manera ya resumida y conceptual podemos ver lo que significa interesados en el proyecto y qué es el proyecto. Esta gráfica es muy explicativa y nos permite visualizar que el equipo del proyecto hace parte de los stakeholders y que el patrocinador como tal es un satélite de esos stakeholders internos del equipo del proyecto, y que a su vez los stakeholders son todos los que conforman a los interesados del proyecto. En conclusión, el proyecto está asistido por unas partes interesadas que de manera interna cobijan a una
a un conjunto de miembros que son el equipo del proyecto. Y ese equipo de proyecto a su vez tiene un satélite que es el patrocinador o sponsor. La diferencia entre el patrocinador y los demás stakeholders que puedan haber adscritos al proyecto es que el sponsor o patrocinador nunca tendrá intereses negativos, como si los podrá tener cualquier otra de las partes interesadas. A su vez, el sponsor o patrocinador está inmerso entre los stakeholders. Estas básicamente son las diferenciaciones que podemos encontrar en la respuesta a la pregunta de diferenciación entre stakeholders, patrocinador u sponsor del proyecto. Ahora bien, por último mencionar que patrocinador o sponsor es una similitud y por lo tanto son sinónimos. Muchas gracias.